Bienvenidos todos a otro episodio. Soy Danny Hyphon y tengo conmigo a un amigo del programa, Scott Ritter, ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, inspector de ULP, analista geopolítico, periodista y mucho más. Scott, muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias por invitarme. Sí, es un periodo de la historia geopolítica bastante intenso, así que quería comenzar preguntándote acerca de un fenómeno que me ha despertado mucha curiosidad, y por supuesto, sabemos que el gobierno sirio ha colapsado. Bashar al-Assad ahora está en Moscú. Un desarrollo dentro de este catastrófico desarrollo geopolítico es que los rebeldes sirios, muchos de ellos no sirios, pero los rebeldes que eventualmente tomaron el poder liderados por HTS, terminaron saqueando la embajada iraní. Sin embargo, ha habido muchas sospechas sobre el papel de Rusia en todo esto. Algunos me han preguntado si Rusia estaba al tanto de lo que iba a suceder porque los rebeldes no interfirieron con la embajada rusa. Y ha habido quienes preguntan si hubo un entendimiento por parte de Rusia de que habría un traspaso de poder y que tal vez Rusia no estaba directamente involucrada, pero estaba coordinando para que sus intereses no fueran dañados. Scott, ¿qué opinas de esto? Porque ha habido mucho revuelo sobre exactamente qué estaba pasando y qué papel tuvieron Rusia y otros actores regionales aliados con el gobierno sirio en todo esto. Bueno, en primer lugar, no lo sabemos, quiero decir, solo podemos especular, así que tenemos que comenzar con eso. Establezcamos aquí la base. Rusia está en Siria, o mejor dicho, Rusia estaba en Siria por invitación del gobierno de Bashar al-Assad. No hay otra legitimidad para una presencia rusa en Siria, y Rusia no tiene otra misión que no sea apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Rusia no está en Siria para salvar al mundo, para proyectar poder militar a través del Mediterráneo, ni nada de eso. Rusia está en Siria porque fue invitada a Siria para sostener, para estabilizar el gobierno de Bashar al-Assad. Por lo tanto, tenemos que poner las cosas en esa perspectiva. En 2018, Rusia al parecer se acercó al gobierno de Bashar al-Assad y dijo que su ejército era un desastre total, que tenía que ser reorganizado de arriba abajo. Creo que los rusos también hicieron algunas declaraciones sobre la corrupción que existe, que es manifiesta en Siria, que está vinculada al ejército. Los líderes militares son corruptos, el sistema es corrupto y eso también necesitaba ser reformado. Pero principalmente desde un punto de vista militar, los rusos encontraron que el ejército sirio no era capaz de sostenerse por sí solo. Quiero decir, ¿sobrevivió? Sí. Hubo fuerzas sirias que lucharon con mucha dureza, pero sobrevivieron gracias en muchos aspectos al poder aéreo ruso y en muchos aspectos debido a la intervención de Irán y sus representantes iraníes. Rusia fue rechazada por el gobierno de Assad. Y creo que la principal razón fue que las personas a las que Rusia buscaba reformar eran las mismas, que sabes, los sirios que se habían alineado detrás de Bashar al-Assad y estaban a su lado. Assad no estaba en posición de llevar a cabo reformas que desenfranquiciarían las estructuras de poder que estas personas habían construido, estructuras de poder corruptas. Ten en cuenta que Siria es una nación bajo intensas sanciones económicas, y lo primero que sucede en un país sancionado es la creación de un mercado negro, una economía de mercado negro y una mentalidad de mercado negro, lo que significa que casi todo en Siria opera fuera del marco normal de la ley. Y esto se presta a la corrupción. Y eso sucedió. El otro salvador de Siria, sabes, la gente está hablando de Irán. Bueno, Irán también, al mismo tiempo, dijo que si no vas a reformar tu ejército, entonces necesitamos venir y sostener tu ejército. Necesitamos tener una presencia iraní más grande. Y el gobierno sirio dijo que no. Y los rusos también se opusieron a eso, porque Rusia había hecho un entendimiento con Israel de que no permitiría que los iraníes, que vinieron a ayudar a revertir la marea de las fuerzas antigubernamentales, sabes, empujarlos hacia atrás,
que eso no se convirtiera en una presencia militar permanente a gran escala en Siria, que estuviera enfocada en, ¿sabes?, Hezbollah y fortaleciendo el eje de resistencia ahí, que Rusia dijo que no. Siria no se convertirá en un trampolín para una agresión respaldada por Irán contra Israel. Y así todo esto estaba sucediendo. Las fuerzas rusas estaban allí para estabilizar Siria. Cada despliegue ruso que se hizo estaba ahí para estabilizar Siria. Y muchos despliegues rusos que se hicieron estaban allí para proporcionar protección de fuerza para las fuerzas rusas. Vi en tus comentarios que alguien preguntó sobre el S-400 y por qué el S-400 no estaba derribando aviones israelíes. Bueno, con todo respeto, el gobierno sirio ya no existe. ¿Qué quieres que Rusia defienda? Los S-400 controlados por Rusia estaban allí para defender los recursos rusos, los activos rusos. Cuando el gobierno sirio cayó, ya sea que Rusia esté de acuerdo con ello o no, la Fuerza Aérea está allí para destruir la infraestructura militar e industrial militar de Siria, para mantenerla fuera del alcance de las fuerzas que están tomando el control. Eso es lo que sucede. No es trabajo de Rusia hacer ninguna de las cosas que la gente quiere que Rusia haga. No es su trabajo. El trabajo de Rusia era entrar y ayudar a estabilizar la situación. Y Rusia lo hizo con éxito, perdiendo muchos hombres en el proceso también. Y luego Rusia dijo, queremos ayudar a reformarte, ayudarte a estabilizarte, ayudarte a reestructurarte para que esto sea sostenible. Y Rusia fue rechazada. Eso no significa que Rusia dio la vuelta y traicionó a Siria. Pero Rusia tiene que velar por los intereses nacionales rusos, y no está en el interés nacional ruso cometer suicidio por Siria. No puedes pedirle a Rusia que sea más Siria que Siria. Esa es la línea de fondo. ¿Rusia hizo un trato de antemano? No lo creo. No lo creo. En primer lugar, para hacer un trato, tendrías que estar al tanto de una situación que se está desmoronando. No he conocido a muchas personas que digan que sabían con certeza que esto iba a suceder y que iba a resultar en el colapso del régimen de Assad. Al principio déjame decirte de dónde vengo. Miré a una Siria que tenía un ejército de 170.000 hombres con 50.000 reservistas que había librado una guerra exitosa para liberar gran parte del territorio, y simplemente asumí que su desempeño sería similar. Acepté que Siria había pasado por una desmovilización y que muchos de sus militares más jóvenes que llegaban quizás no fueran las personas endurecidas por el combate. Así que cuando HTS presionó inicialmente, los sirios podrían haberse retirado en un intento de reforzarse y reagruparse. Eso es lo que esperas de una nación que tiene 170.000 hombres comandados por líderes endurecidos por el combate, respaldados por una fuerza aérea rusa que ha demostrado ser capaz de proporcionar apoyo aéreo cercano para estas tropas, y reforzada por asesores iraníes y la posibilidad de refuerzos de representantes iraníes. No es una evaluación irrazonable, pero la comodina ahí es que no había 170.000 tropas que quisieran luchar y morir por Siria. No más. El ejército sirio no existía. Existía solo en papel. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió eso? Los rusos predijeron problemas como este en 2018. Dijeron que esto es fundamentalmente insostenible. Pero ¿sabía Rusia que era un castillo de naipes y que con un soplo se desmoronaría todo? No lo creo. No lo creo. No creo que nadie lo predijera. Y para todas las personas que están criticando a Turquía diciendo que hicieron esto, aquello y lo otro, no creo que Turquía lo predijera tampoco. Creo que HTS lanzó una ofensiva limitada para recuperar la autopista M4, que los rusos y los sirios tomaron en la última fase de su ofensiva antes del cese al fuego negociado en Astana. Y cuando eso sucedió más fácil de lo que pensaban, continuaron. Quiero decir, empujas el cuchillo y no encuentras resistencia. Simplemente sigues empujando, sigues empujando. Y empujaron hacia Alepo, donde células durmientes decían que no había nadie aquí, que no había nadie aquí. Así que entraron y tomaron Alepo.
No creo que estuviera planeado. Y luego dijeron, ¿hasta dónde podemos llegar? Y siguieron avanzando y simplemente se desvaneció. Colapsó. ¿Cómo? No creo que Rusia lo predijera. Creo que viste la intensidad del apoyo aéreo ruso al principio. Los rusos estaban volando una misión tras otra, en un esfuerzo por revertir esto. No es que los rusos dijeran, oh, al diablo con esto, vamos a rendirnos, vamos a abandonar Siria. Los rusos estaban poniendo todo lo que tenían, con sus recursos limitados, para tratar de resolver esta situación. Irán envió generales y estaba a punto de enviar tropas y enviar una milicia popular desde Irak. Se movilizaron y se dirigieron a la frontera. Cuando llegaron allí, fueron. Pero el ejército sirio, no puedes pedirle a la gente que luche por Siria cuando el ejército sirio no va a luchar por Siria. Y lo que sucedió al final es que el ejército sirio simplemente se rindió y se desvaneció. Nadie luchó por Siria, ni siquiera el pueblo sirio. Hubiera sido interesante ver qué habría sucedido en las ciudades sirias, donde ellos, sabes, la gente, si el ejército no va a estar aquí, vamos a formar grupos de autodefensa, vamos a defendernos. No hicieron eso, no hubo defensa, literalmente ninguna defensa del régimen de Assad al final. Colapso total. Así que HTS avanzó todo el camino. Para mí, la prueba definitiva de que nada de esto estaba planeado es que Sholani estaba a cargo en Damasco. ¿En qué mundo un decapitador de Al-Qaeda que mató a estadounidenses ayudó a crear ISIS de repente está a cargo en Damasco? ¿Sabes? Los turcos. Todos dicen que los turcos hicieron esto. Los turcos tienen un gobierno en el exilio sentado en Turquía, un montón de sirios gordos que pueden ponerse corbatas en sus camisitas demasiado llenas y ser puestos en un autobús y llevados a Damasco para convertirse en el gobierno. Si esto hubiera sido planeado por los turcos, esto es lo que habría sucedido. Pero no sucedió. Esos gordos sirios del gobierno en el exilio todavía están en sus hoteles en Turquía porque fueron tomados por sorpresa. Eso es lo que pasó. Nadie lo predijo. Y así, a medida que colapsa, Rusia básicamente envió el mensaje de que Rusia no va a interferir, pero Rusia defenderá a los rusos. Y mira lo que sucedió. Ninguno de los puestos avanzados rusos fue atacado, y ahora Rusia los está retirando de vuelta a Latakia. Y entonces Rusia tiene que averiguar qué va a suceder. Recuerda, los rusos están ahí solo con la autoridad de la invitación de un gobierno que ya no existe. Rusia no puede afirmar derechos. Rusia tendrá que entablar una discusión con cualquier gobierno que emerja para determinar el destino, y si ese nuevo gobierno dice que las fuerzas rusas deben irse, entonces las fuerzas rusas deben irse. Rusia no va a reforzar, invadir, ocupar. Eso es lo que hacen las personas que llevan las estrellas y las barras. Rusia no es ese país. Sé que hay mucha gente frustrada por esto, mucha gente enojada por esto, y no están contentos con el resultado. No estoy contento con el resultado. Creo que es un resultado horrible. Es un resultado horrible para casi todos los involucrados. Toda la gente bailando en las calles ahora mismo. Y lo he dicho antes, lo diré de nuevo, escupo sobre ellos. Escupo sobre ellos porque estás bailando sobre la tumba de una nación y estás bailando sobre el futuro de generaciones enteras. Esto no terminará bien para nadie, excepto para Israel, que sale como el gran ganador en esto, los Estados Unidos, pero incluso los Estados Unidos pagarán un precio por esto. Esto es de nuevo, solo pido a la gente que reflexione sobre lo siguiente. ¿De dónde vino Jolani? Bagdad, Irak. Era parte de Al-Qaeda en Irak, Akui. Pasó de Irak a Siria, donde ayudó al Baghdadi a crear ISIS, y luego se transformó en Al-Nusra. Volvió a sus raíces de Al-Qaeda y ahora es el jefe de HTS, que es Al-Qaeda rebrandeada. Pero es un hombre que dice que cree en el califato mayor. Vale, el califato mayor no. Damasco es solo una parte del califato mayor. Si no crees que tiene sus ojos puestos en Irak y en restaurar el califato en Irak, no sabes quién es este hombre y qué representa. Y creo que esta inestabilidad que está estallando por todas partes
terminará repercutiendo en Irak. Porque recuerda, el gobierno en Irak es un gobierno chiita y los tipos que acaban de tomar el poder son fanáticos suníes decapitadores que creen que Bagdad es una ciudad suní que pertenece al califato mayor. Así que creo que vas a ver muchas cosas sucediendo en Irak. Y sabes, esto va a ser malo para los Estados Unidos. Lo que está sucediendo ahora con nuestros aliados kurdos. Turquía los está atacando. Turquía es un aliado de la OTAN. ¿Vamos a ir a la guerra contra Turquía para apoyar a los kurdos? Kurdos, que ahora, cuando ves el colapso del gobierno de Assad, entienden que hay un equilibrio delicado entre los kurdos y el gobierno sirio con respecto a la seguridad fronteriza, etc. El gobierno sirio ha terminado, se ha ido, hecho. Ese ejército que estaba asegurando las fronteras con Turquía, terminado, se ha ido. Así que los turcos van a dejar que los kurdos controlen la frontera. Kurdos que formaban parte de, ¿sabes?, lo que llamamos las Fuerzas Democráticas Sirias, son realmente YPG, que no es más que el PKK. Así que vamos a darle el control de la frontera sirio-turca al PKK, sabiendo que justo al otro lado de la frontera, nuestro verdadero PKK espera hacerlo. Así que Turquía va a hacer eso. ¿Dónde entramos nosotros? ¿Dónde entra Estados Unidos con 900 soldados en Siria en esto? Estados Unidos no planificó esto. Nadie planificó esto. Esto fue uno de esos accidentes de la historia que sucedió, y ahora estamos tratando de averiguar qué diablos acaba de suceder. Sí. Turquía es ahora el perdedor más grande. Ahora Turquía es el ganador más grande. No entiendo cómo puedes decir posiblemente que Turquía está perdiendo. Turquía siempre ha sentido nuevamente todas las personas que dicen eso. Por favor, lean su historia. En 1918, cuando Turquía habló al final de la Primera Guerra Mundial sobre el colapso del Imperio Otomano y que la República Turca se convertiría en la Gran Anatolia, ¿sabías que el pueblo de Alepo se consideraba parte de la Gran Anatolia? ¿Sabías que el pueblo de Mosul se consideraba parte de la Gran Anatolia? Y que fueron personas francesas y británicas en Europa las que dibujaron líneas en un mapa que quitaron territorios turcos de la mentalidad de los turcos y se los dieron a estos estados artificiales llamados Siria e Irak. Y los turcos han resentido eso desde entonces. ¿Sabes? Podemos hablar de los turcos. ¿Sabes? Apuñalando a la gente por la espalda, etc. Pero nunca han ocultado su deseo de recuperar Alepo. Así que, en muchos sentidos, los turcos han sido las personas más honestas aquí, diciendo, esto es lo que queremos, y esto es lo que vamos a obtener, y lo consiguieron. La bandera turca está ondeando sobre Alepo ahora mismo. Quiero decir, ¿cómo consideras que los turcos son perdedores? Turquía traicionó a Rusia. Esa es mi otra favorita allá afuera. ¿Cómo traicionó Turquía a Rusia? El acuerdo de Astana se impuso a Turquía. Turquía. Regresa. Y mira la historia de eso. Turquía no pidió Astana. Turquía fue arrastrada a Astana por Putin. Recuerda las reuniones de Sochi donde Erdogan fue a Putin y estaba pidiendo perdón por derribar un avión ruso y estaba tratando de averiguar cómo evitar que eso se convirtiera en una guerra. Chicos, aprendan su historia antes de abrir sus bocas o antes de poner los dedos en el teclado. Astana se impuso a Turquía. En cualquier momento que tengas una solución impuesta, comprende que cuando las circunstancias cambian, la parte a la que se le impuso una solución buscará un resultado diferente. Y eso es lo que está haciendo Turquía aquí. ¿Qué esperabas que hiciera Turquía sobre Idlib? Siempre fue el problema insoluble. Especialmente y nuevamente Rusia no ayudó. Recuerda cuando Rusia resolvió el problema de Al-Musa fuera de Damasco. Sabes, la policía militar rusa entró y dijo súbanse a un autobús. ¿A dónde los llevaron? Idlib. ¿A dónde llevaron a los chicos de Daraa que no huyeron a Jordania? Idlib. Llevaron a todas las personas de Al-Qaeda a Idlib.
En Idlib, Turquía había poblado con turcomanos, con uigures, con gente turca de todo el mundo, para crear una provincia turca que dijeron que por lo tanto se convertiría en parte de Turquía. Así que Turquía está haciendo esto. Los decapitadores de Al-Qaeda entran y ahora tenemos este cáncer. ¿Cómo se resuelve eso? Matas a todos en Idlib.